En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La razón por la que hay que hablar de marxismos y de neomarxismos es por esa palabra que aparece al final de la primera columna, la palabra woke, que caracteriza, digamos, el estado actual de muchos movimientos de izquierda a nivel global. Por eso nos interesa hacer este recorrido que vamos a hacer. Vamos a empezar hablando de marxismos y de neomarxismos. Carlos Marx vive en el siglo XIX y él está impactado por la revolución industrial, pero sobre todo está impactado por la manera como ese bien, porque finalmente es un bien, de una industria más próspera, está produciendo una clase cada vez más rica y está produciendo una gran cantidad de pobres. Eso le impacta a Marx. Y Marx define unos enemigos muy claros, que es lo que él llama la clase burguesa. En el origen, paradójicamente, el origen de la palabra burgués, pues son los burgos, las ciudades. Pero para él la clase burguesa está fundamentalmente en aquellos que son dueños de los medios de producción. Entonces vamos a empezar por la denuncia de Marx. Yo creo que es un tema relativamente conocido, pero es bueno, digamos, por unificar la información. Para Marx, la injusticia social empieza en la posesión de los medios de producción. Aquel que posee el medio de producción es el que pone las condiciones y es el que se beneficia de lo que él llama la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Plusvalía es el valor, como lo sugiere la palabra, es el valor adicional que adquieren las cosas cuando son trabajadas. Lo que no está trabajado, pues llamamos materia prima, pero lo que ya está elaborado tiene un valor superior. Obviamente, si yo tomo la madera, por decir algo, la madera que sirvió para este escritorio, y tengo esa madera apilada en un depósito, eso no me sirve para estudiar ni para trabajar. Se ha necesitado mano de obra, se ha necesitado que alguien haga esto que existe. Y esa persona que ha hecho eso, le ha agregado un valor a esa madera. Esto vale mucho más que la madera apilada en el depósito. Esa es la plusvalía. Esa plusvalía, pues luego se refleja en un determinado precio de venta. Y ese precio de venta beneficia fundamentalmente al que tiene los medios de producción. En el ejemplo infantil que estoy dando, ese podría ser el que tiene el taller con las herramientas, mientras que el obrero llega y trabaja en ese taller. Entonces el dueño del taller es el que pone el precio, pero sobre todo el dueño del taller es el que se beneficia. Mientras tanto, lo que recibe el obrero, esta es la denuncia de Carlos Marx, lo que recibe el obrero es mucho menos de lo que da. El obrero le suma un valor muy grande al objeto en el que trabaja o el servicio que presta, y lo que recibe es muy poco. Casi que lo que recibe el obrero
ahí viene la palabra proletario, lo que recibe el proletario es prácticamente para su subsistencia. Entonces, dentro del ciclo de producción, el obrero asegura su supervivencia, pero el otro está beneficiándose de la plusvalía, y no la plusvalía de un obrero o de dos, sino de muchos, y por eso pues se hace rico, y esa es la historia del Capital, que es el nombre de la obra más conocida de Marx. Si ese es el problema, entonces, según Marx, ¿cuál es la solución? Pues la solución es que los medios de producción no pertenezcan a personas particulares. Por eso, siguiendo toda una línea de pensamiento que no empieza con él, obviamente, Marx considera que es necesario ver a la propiedad privada como un atentado contra el bien común. La propiedad privada es la que daña el bien común, es la que daña el bien de la sociedad, o dicho de una manera más simple, hay que socializar los bienes de producción. Esa es la propuesta de Marx, que no es una propuesta teórica, sino que es un plan de acción. El mismo Marx hizo muy poco para realizar ese plan de acción, pero ya su amigo y protector y aliado, Federico Engels, pues ya ese sí se puso realmente en la tarea. Esto tiene muchas más ramificaciones, por ejemplo, la importancia de que ese nuevo régimen de socialización de los medios de producción sea un régimen mundial. Es decir, ya en vida de Marx, esta propuesta tiene características globales, y ese impulso hacia lo global se expresa en una fundación, en la fundación de la llamada Internacional Comunista. La idea es que los distintos países vayan entrando en esta lógica socialista, en esta lógica comunista, y se asocien entre ellos. ¿Por qué es necesario que se asocien entre ellos? Pues es necesario porque dentro de un país se requiere un Estado muy vigoroso que controle las pretensiones de la propiedad privada, es decir, de los particulares. Se requiere un Estado muy fuerte que controle eso. Pero si lo que es el Estado dentro de un determinado país, pues eso tiene que ser la Internacional Comunista dentro del mundo. Es decir, que mientras haya países en donde no esté reinando el comunismo, pues el comunismo va a salir perdiendo. El comunismo solo puede prosperar si está en todas partes. Es decir, si hay una especie de gobierno mundial que hace que los países obedezcan, así como dentro de los países el Estado tiene que lograr que los particulares obedezcan. Entonces, esa es la fundación, o esa es la importancia de la llamada Internacional Socialista, que va a tener distintos congresos, distintas reuniones ya desde el siglo XIX, va a tener sus reuniones. Bueno, esa es la propuesta de Marx. Hay que recordar brevemente algunos antecedentes o algunos trasfondos que esto tiene. Esto tiene un trasfondo filosófico y científico, el marxismo. El trasfondo filosófico está fundamentalmente en lo que se conoce en la historia del pensamiento como el hegelianismo de izquierda. Hegel es un pensador que trata de meter en su sistema todo lo que la humanidad ha hecho en su historia, todo lo que se ha pensado o se puede pensar, toda la realidad física o mental, todo. Es decir, es probablemente uno de los intentos más impactantes de una persona que ha tratado de meter todo en su sistema. Y dentro de ese gran sistema que es el hegelianismo, se suele distinguir lo que es el hegelianismo de derecha y el hegelianismo de izquierda. El hegelianismo de derecha termina en la exaltación de Alemania. Es decir, para Hegel, todo el devenir de la historia, todo el avance de la historia, desde la más antigua Grecia y el Imperio Romano y todas las controversias y las luchas de religión en Europa, todo finalmente apunta hacia un punto de madurez, todo va hacia un punto de madurez que se llama Alemania. Entonces, el hegelianismo de derecha tiene claramente pues ese sabor, llamémoslo nacionalista,
que obviamente pues solo le va a interesar a los alemanes y no a todos. ¿El hegelianismo de izquierda qué es? El hegelianismo de izquierda es la corriente filosófica que toma el análisis de cómo funciona la historia humana a partir del pensamiento de Hegel. Es decir, se supone que Hegel ha descifrado cómo funciona la historia humana a través de un mecanismo que es la dialéctica. Y entonces esa dialéctica hegeliana se supone que es la descripción de cómo camina la historia, cómo avanza la historia. Y si esa es una descripción acertada, quiere decir que ahí tenemos no solamente la explicación de lo que ha sucedido, sino también una especie de pronóstico de lo que va a suceder. Por eso el hegelianismo de izquierda, con toda la autoridad intelectual que tenía Hegel, el hegelianismo de izquierda va a convertirse como en una especie de eje para una gran cantidad de pensadores que miran en los análisis de Hegel como una especie, repito, de mapa del futuro. Podemos decir que la solidez intelectual que Marx cree encontrar en su pensamiento la toma de la solidez intelectual de Hegel, aunque él mismo no es particularmente adicto a lo teórico. De hecho, pues tiene esa frase un poco burlona, ¿no? Dice, los filósofos hasta ahora han tratado de explicar el mundo, lo que hay que hacer es cambiarlo. Pero Marx está muy confiado en que él tiene las ideas fundamentales, las ideas claves y ciertas de hacia dónde va la humanidad. Esto le impacta a uno porque hace unos minutos acabo de mencionar la Internacional Socialista. La Internacional Socialista pretende ser el plan de la humanidad. Es que hay mucha gente que no ha caído en cuenta de esto, que el comunismo es algo global. Cuando la Virgen dice en Fátima que el comunismo va a llegar y va a extender sus errores para todo el mundo, eso es la cosa más cierta de la Tierra. Es que el comunismo no puede vivir si no es extendiéndose. No puede vivir si no es pasando a otros y otros países. Y la pretensión última del comunismo o socialismo o izquierda o como lo llames, es finalmente adueñarse de todo. Eso debe quedarnos muy claro. Pero si geográficamente el comunismo quiere llenarse de todo, en el plano temporal o en el plano cronológico, el comunismo también quiere llenarlo todo, porque quiere ser la explicación del pasado y la ruta del futuro. Entonces, con esas ideas tenemos el trasfondo filosófico de Marx. Él está convencido de eso. Y por eso él está convencido de que puede hacer de profeta. Y profetiza. Su profecía pues no se ha cumplido. Su profecía básica era que el primer país comunista tenía que ser Inglaterra. No Alemania, de donde él venía, sino Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Porque el proceso de revolución industrial, con todas sus brutales injusticias y explotación, estaba sucediendo del modo más dramático en Inglaterra. Entonces en Inglaterra es donde tiene que suceder eso. Y seguramente recordamos que fue allá en Inglaterra donde él hizo la mayor parte de sus análisis, y los autores que estudió y que analizó. Es muy importante el libro La riqueza de las naciones, porque el capitalismo pues ha nacido en Inglaterra. O sea, el análisis que hacía Marx era, puesto que el capitalismo como filosofía y como forma de vida ha nacido en Inglaterra, y lo que deriva del capitalismo unido a la revolución industrial está mucho más fuerte en Inglaterra. Como Inglaterra va adelante, pues Inglaterra tiene que ser el primer país donde van a suceder los cambios. Hay muchas cosas con las que no contaba Marx. Por ejemplo, no contaba con el surgimiento de los sindicatos, porque efectivamente esa va a ser la respuesta del pueblo británico a la explotación brutal de la revolución industrial. Entonces van a surgir lo que en español llamamos sindicatos, se llaman los unions, y esas unions, esos sindicatos pues van a suponer un freno, y después esos unions pues van a unirse en el partido que conocemos como el Partido Laborista. Y el Partido Laborista, que sigue hasta nuestros días, 150 años después sigue, pues el Partido Laborista intenta presentarse como el representante, ¿no?, de todos esos intereses de la clase obrera, sin que haya habido propiamente un gobierno comunista. Bueno, pero Marx creía
Lo que quiero destacar con esto del hegelianismo de izquierda es que Marx creía que su análisis no solamente era correcto, sino que era exacto y era el único válido. Esta idea de que su análisis es el único válido va a pasar al país donde en primer lugar se realizó la idea comunista, es decir, Rusia, que luego se convierte en la Unión Soviética. Entonces, en la Unión Soviética, la convicción es esa. Y el que no piense, como dice el Estado que debe pensar, es que está mal de la cabeza. Tienes un problema en tu psiquis. Si tú no crees que el comunismo es el camino, quiere decir que tú estás mal de la cabeza. Tenemos que hacerte un tratamiento y hay unas clínicas muy buenas en Siberia. Entonces, vamos a llevarte a Siberia para que te ajusten la cabeza. Si tú todavía sigues pensando en Dios, tú estás mal de la cabeza porque Dios está fuera de este análisis y por consiguiente lo que tenemos que hacer contigo es llevarte a Siberia. Es impresionante la persecución brutal del sistema soviético contra la fe, es una cosa bárbara. Sobre eso hay mucho que decir y mucho más que estudiar y que aprender. Yo leí un libro de un sacerdote ortodoxo que finalmente murió en cautiverio. Como sabemos, los sacerdotes ortodoxos pues son casados, ellos tienen su familia. Y es un libro que lo hace llorar a uno, porque este es un sacerdote que fue llevado precisamente a Siberia porque él estaba mal de la cabeza. Y está mal de la cabeza porque no acepta la verdad. Y esta es una cosa que debemos tener muy clara. La izquierda es igual o peor de dogmática que lo más fanático que tú te imagines. Solo existe un análisis, solo existe una manera de ver, solo existe una perspectiva. Tú compara el absolutismo, que a veces nos parece fanático, del Islam o de las cruzadas o de lo que sea. Ese es el estilo de la izquierda. Cuando ya tiene seguro el poder. Cuando no tiene seguro el poder, pues saben hablar y saben sonreír y saben convocar congresos y saben hacer constituyentes. Pero a medida que van teniendo y asegurando el poder, pues se van cerrando todas las llaves de disidencia, todas las llaves de desacuerdo. Bueno, este sacerdote ortodoxo logró enviarle una cantidad de cartas a su esposa que son impresionantes, pues en primer lugar por los dulces sentimientos que él tiene hacia esta mujer, pero también por el sufrimiento, el espantoso sufrimiento que él tiene como creyente de ver que su voz simplemente no existe. No existe, es decir, exactamente lo mismo que si tú dijeras en este momento que estamos navegando por un asteroide en la galaxia de Andrómeda. Entonces, si tú dijeras eso y tú notaras que nadie te pone cuidado, porque tú hablas del asteroide de Andrómeda, pues así sentía él que era lo que vivía, ¿no? Ese es el dogmatismo marxista. Hay un dogmatismo total, riguroso del marxismo, que luego se ve en todos los países a donde ha llegado el comunismo. No hay alternativa, no hay disidencia, no hay posibilidad de otro lenguaje. Pero ese rostro, que es el rostro verdadero de la izquierda y que proviene desde Marx, solamente aparece cuando ya tienen el puño bien cerrado en la manija del poder. Cuando ya tienen aquí el poder en el puño, ahí sí muestran su verdadero rostro, que es lo que ha sucedido en China, en Corea del Norte, en Cuba y en tantos otros sitios. Bueno, pasemos a un italiano. Nos vamos para Italia y ya saben que siento temor al hablar de Italia, por supuesto. Pero tengo que hablar de Italia. Tenemos que hablar del fundador del Partido Comunista Italiano, el señor Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, que murió muy joven, él nació a finales del siglo XIX y tuvo una vida corta y atormentada, llena de sufrimiento. Murió a los 46 años. Antonio Gramsci tiene una formación comunista. Él ve la realidad de los obreros, o sea, hay un paralelo muy interesante con Marx. Él ve la realidad de la clase obrera en Italia, concretamente en Turín. Pues seguramente sabemos que siempre la parte más desarrollada en términos de industria siempre ha sido el norte de Italia. Y ya desde la época, por ejemplo, de Don Bosco, mi querido Don Bosco, ya desde la época de Don Bosco, pues Turín era un polo de desarrollo industrial que entre otras cosas significa que es de las primeras ciudades en experimentar en Italia problemas como la contaminación, las pandillas urbanas, etc.
En buena parte la obra de Don Bosco es una respuesta a los desafíos nuevos que traía la revolución industrial en el norte de Italia. Pues Gramsci conoce muy bien la realidad de Turín y del norte de Italia, se da cuenta, es el mismo cuadro de la Inglaterra de Manchester, se da cuenta del mismo problema y se pone completamente de parte de los obreros. Y se da cuenta que el único sistema de pensamiento efectivo para defender a los obreros desde su perspectiva es el marxismo. Entonces se hace radicalmente marxista, pero resulta que la ideología marxista no llega a Italia con Gramsci. Ya había otras avanzadas de penetración del marxismo. Y bueno, resulta que Italia siempre ha tenido una pluralidad de voces. Entonces eso significa que había varios marxismos. No había uno solo. Por ejemplo, había una línea dura de marxismo que creía que todo era simplemente volvámonos fuertes y démosle duro al poder y nos montamos nosotros, al estilo de lo que hizo Lenin con el partido bolchevique en Rusia, en Moscú. Pero había en Italia otra escuela que era la escuela gradualista, el comunismo gradualista, que creían, y oiga esto, y si le suena actual, estamos hablando de hace un siglo, porque estas discusiones en el comunismo italiano se daban entre 1918, 1921, o sea, acababa de subir el partido bolchevique al poder en Rusia y ya se estaba hablando de lo mismo aquí. Y ya muchos de los intelectuales italianos participaban en los congresos de la Internacional Comunista. O sea, realmente Europa estaba hirviendo con esta clase de ideas. Bueno, en ese contexto, los gradualistas decían, nosotros sí tenemos que llegar al poder, pero tenemos que llegar al poder no por la fuerza de las armas, sino tenemos que llegar a través de elecciones. Oiga ese plan. Tenemos que llegar democráticamente al poder y cuando estemos en el poder ya veremos lo que nosotros hacemos. Es decir, yo leo eso, miro eso y digo, es impresionante, es el esquema que hemos visto en todos estos países nuestros. Es llegar al poder democráticamente y luego cambiar las reglas. O como decía en otro contexto, como decía un musulmán amenazando a unos españoles de nacimiento, les decía, llegaremos al poder con vuestras leyes y os impondremos las nuestras. Ese era el lenguaje de amenaza de un musulmán hace unos años en España. Pues esa era la filosofía que tenían los gradualistas. Entonces Gramsci tiene una serie de vacilaciones. Es una vida muy atormentada la de él en todo sentido. Además fue una persona muy enferma, tuvo unas crisis nerviosas que lo llevaron a estar hospitalizado psiquiátricamente. Fue una persona muy atormentada. Bueno, este hombre, y de hecho murió en condiciones muy miserables, sobre todo desde el punto de vista pues, de su salud mental. Entonces Gramsci se pone a pensar por qué el comunismo no penetra en Italia. Lo que para él es perfectamente obvio y lo que muchos están viendo, que es el maltrato al obrero, lo que muchos ven que es la manera como se destruye la salud y la vida de todos estos obreros, pues resulta que parece que nadie más lo ve. Entonces la angustia de Gramsci es ¿por qué no entra? ¿Por qué no entra el comunismo aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no camina esto? ¿Por qué no prospera? Y entonces Gramsci llega a un concepto que va a ser muy importante y tal vez es el concepto por el que más se le recuerda a él, que es el concepto de hegemonía. El concepto de hegemonía es fundamental en los escritos y me atrevo a decir en la predicación de Gramsci, porque Gramsci, como tantos otros, era un buen orador. ¿En qué consiste la idea de hegemonía? Para Marx, la sociedad está constituida por una infraestructura que es básicamente económica. La economía es la que marca todo. Es el análisis que llegó aquí con la teología de la liberación, ¿no? La economía, si describes la economía, tienes descrito básicamente todo. Entonces, para Marx, la sociedad funciona como en dos pisos. Hay una infraestructura, que es la infraestructura económica, y luego está la superestructura, y la superestructura es, para que nos entendamos, es la cuestión cultural. Y en la cultura, ¿qué tienes? La educación, el arte, la literatura, la religión, todo eso es superestructura.
Entonces, para Marx tienes infraestructura y superestructura, pero lo determinante es la infraestructura. ¿Cuál es el aporte? Por eso le dedicamos una sección a Gramsci. ¿Cuál es el aporte de Gramsci dentro de esta historia? Que Gramsci dice, no, un momentico, espérate, la superestructura no es tan secundaria. La superestructura es muy importante, porque la superestructura es la que mantiene esclavas las mentes. Es decir, la razón por la que el obrero no termina de rebelarse es porque su mente ha sido formada, ha sido forjada por todo un sistema cultural. Entonces, en cierto sentido, Gramsci cambia el esquema marxista. Si para Marx lo fundamental era lo económico y la injusticia económica y de ahí tenía que venir todo el cambio, Gramsci dice, no, espérate, la superestructura, es decir, la cultura tiene una importancia fundamental porque la cultura es la que marca la cabeza de la gente y cuando la cabeza de la gente está sellada, aunque estén pasando hambre, siguen pensando lo mismo. Bueno, cuando uno mira lo que está sucediendo en muchos países, uno se da cuenta que no le faltaba razón a Gramsci. Algunos amigos, tanto venezolanos como colombianos, por ejemplo, se preguntan eso. ¿Cómo es posible que haya tantísimo sufrimiento en Venezuela y tú te encuentras que hay personas que son más fieles a Chávez que al Sagrado Corazón o a la Divina Pastora o a lo que sea? Es Chávez y Chávez y Chávez. Pues es la potencia de la superestructura, diría Gramsci. Es decir, el mensaje de Gramsci es que el sistema pervive no por la infraestructura, como decía Marx, sino por la superestructura, es decir, por el impacto de la cultura que se vuelve hegemónica. Entonces, por eso, para Gramsci, lo que hay que romper es la hegemonía. ¿Y qué es romper la hegemonía? Es romper la transmisión cultural que asegura la pervivencia del establecimiento. Esa es la estructura, ese es el cambio que trae Gramsci. ¿Y eso qué significa? Eso significa dos cosas muy importantes. Primera, que le vamos a quitar un poquito de importancia a la parte económica. Y segunda, que vamos a empezar a romper dentro de la sociedad, vamos a empezar a romper el mismo lenguaje. ¿Y cómo se rompe el mismo lenguaje? Ah, pues mira, tú eres mujer, yo soy hombre, estamos en la misma sociedad, pero hay cosas que te suceden a ti como mujer que no suceden conmigo que soy hombre. Entonces empecémosle a hablar a grupos dentro de la sociedad y sobre todo, y esto también es muy avanzado en Antonio Gramsci, tenemos que proponer soluciones. Si yo logro una propuesta política que le mejora la vida a las mujeres, no me voy a ocupar de toda la sociedad, que le mejora la vida a las mujeres, ya tengo a las mujeres de este lado. Entonces, el rompimiento, la fractura de la hegemonía es la gran propuesta de Gramsci. El pobre hombre tuvo muchas batallas interiores, ya dije que tuvo situaciones psiquiátricas muy complejas. Él no era creyente, era ateo. Hay una especie de historia que dice que al final de la vida se convirtió, esa historia nunca se ha podido verificar. Un hermano de él que dice que estuvo cuando Antonio murió, dice que él nunca se convirtió, que las monjas del hospital donde estaba trataron por todos los medios de que él volviera a Cristo y a su fe católica porque era bautizado y él nunca volvió a esa fe católica. En fin, no es nuestro tema central ahora, pero les comento esto porque algunas personas cuentan esa historia, que Gramsci al final se convirtió. No hay constancia histórica de ese tema. Pero lo que queremos destacar que es que este hombre pues tenía varias batallas, tenía sus batallas interiores, amaba profundamente su familia, vivió profundamente enamorado de su esposa, pero por su misma situación de salud y por su compromiso político tuvo que distanciarse muchas veces de ella, lo cual fue un sufrimiento muy grande para él. Además de eso, no se nos olvide que los años de Gramsci son exactamente los años del surgimiento del fascismo. De manera que el enemigo que le pisaba cerca y le pisaba fuerte todo el tiempo, pues era Mussolini y era el fascismo. Y estaban ahí listos para matarlo, listos para acabarlo, para encarcelarlo, para torturarlo, para desaparecerlo. Fue una vida terrible la de este hombre. Por cierto, de esa época viene
el que hoy los movimientos de izquierda, cada vez que tratan de insultar o de criticar al que no piensa como ellos, automáticamente lo llaman fascista. Tú eres un facho, tú eres un fascista. Eso viene de la época de Gramsci, porque el enemigo de Gramsci fue el fascismo. Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos con Gramsci? Con que Gramsci le da un vuelco al marxismo en ese doble sentido. Primero, que no es solo lo económico, sino que tiene más importancia lo cultural. Y segundo, que hay que romper la hegemonía. Y para romper la hegemonía, hay que saberle hablar a grupos dentro de la sociedad. Por eso decimos, o algunos pensamos, que Gramsci puede ser considerado como uno de los fundadores de lo que llamamos los neomarxismos. Obsérvese el plural, neomarxismos. ¿Qué es un neomarxista? Un movimiento neomarxista es una tendencia cultural y política que se dirige a un colectivo, a un grupo, como quería Gramsci, a un grupo dentro de la sociedad, para hacer con ese grupo este proceso. El proceso es, necesitamos, ¿dónde está? Por aquí lo tengo, aquí, son estas tres palabras que son claves: concientización, movilización y transformación. Concientizar es empezar a hablarle al indígena y decirle, ¿te has dado cuenta que siempre te han maltratado? Movilizar, ¿qué es? Crear células de gente que está ya consciente de lo que ha perdido y de lo que podría ganar. Pero no solamente crear células, no son células para estudiar y estudiar. Son células para reventar el metro de Santiago. Son células para acabar con el Transmilenio en Bogotá. Son células que empiezan a crear una inestabilidad generalizada. De eso es de lo que se trata. Entonces, primero es concientizar, luego es movilizar. Entonces, por eso las feministas untando de excremento las catedrales, las iglesias allá en Argentina. Es muy importante. La movilización tiene que producir un impacto emocional. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, lo dijo el profeta Gramsci, de lo que se trata es de romper la hegemonía. Y como lo que tú quieres es romper la hegemonía, tú tienes que romperle el mundo a la gente. ¿Por qué es necesario destruir Transmilenio? Mucha gente no sabe esto. ¿Por qué es necesario acabar con las estaciones de Transmilenio? ¿Por qué es necesario un grupo feroz de primera línea? ¿Por qué es necesario un grupo como Femen? Este grupo de Fundación, por cierto, ucraniana, eso no se nos debe olvidar. ¿Por qué necesitamos un grupo como Femen de mujeres exhibiendo senos y haciendo escándalos y pintarrajeándose y todo eso? Porque hay que destruirle el mundo a la gente. Ese es el mensaje de Gramsci. Tú tienes que acabar con la hegemonía. Mientras las personas sientan que su mundo puede seguir caminando, no van a matricularse en tu movimiento. Tú necesitas sacudirlas hasta destruirlas. Y por lo que vemos, pues eso funciona. Entonces tenemos un Petro en Colombia. Eso funciona, ese método funciona, Gramsci funciona, el neomarxismo funciona. Y así en otros grupos, en múltiples otros grupos. Entonces los neomarxismos, los movimientos neomarxistas, son tendencias culturales y básicamente políticas que siguen ese camino. Concientización, movilización, transformación. ¿Y la transformación en qué consiste? Pues la transformación consiste en que hay que llegar al poder. Eso es en eso es en lo que consiste. Hay que llegar al poder. Pero al poder no se va a llegar solamente con homosexuales. Al poder no se va a llegar solamente con negros, ni con indígenas, ni con mujeres, ni con jóvenes. Entonces hay que crear un lenguaje que aúne a todos ellos. Necesitamos encontrar una palabra que los reúna a todos ellos y que les haga creer a todos que las cosas van a ser mejor si se apoyan en este movimiento, en este estilo, en esta fuerza. Esa es la manera.
Ese es el estilo, pues de eso es de lo que se trata. ¿Y eso cómo se logra? Pues hay una palabra que es casi mágica. Y fue la palabra que dominó la campaña de un hombre de izquierda en Estados Unidos, el señor Barack Obama. La palabra mágica es change, cambio. ¿Qué es lo que quiere la mujer a la que le has hablado y le has dicho, hay demasiada injusticia que se ha cometido durante siglos frente a ti? Observa que todavía solo el 6% de las grandes empresas norteamericanas tienen la mitad de sus directivos o más que sean mujeres. ¿Qué es lo que quiere oír la población negra que ha sufrido? Y por supuesto que todo esto es real. O sea, ellos no se inventan las cosas. El sufrimiento de la población negra, fundamentalmente en la época de la esclavitud, es real. Y el sufrimiento y la opresión a muchos homosexuales es totalmente cierta. Como persona fascinada con las matemáticas, a mí me duele la historia de un hombre llamado, que alguien tiene que habérselo mencionado a ustedes, Alan Turing, un británico que era homosexual, un genio absoluto, uno de los padres de la informática moderna con el concepto del ordenador universal. Él era homosexual y fue sometido a una cantidad de experimentos químicos para tratar de suprimir completamente su sistema hormonal. Aburrido de todo eso llaman que a veces castración química. Aburrido de todo eso, deprimido de todo eso, frustrado de todo eso, se suicidó. Alan Turing. Y es una de las banderas del movimiento gay, no solamente en Gran Bretaña, sino en muchos otros sitios. O sea que el proceso de concientización que hace la izquierda, usualmente, no contiene mentiras, aunque cada vez le mezclan más. O sea, cada vez son más descarados. Pero la verdad es que ha habido mucho maltrato hacia el indígena, mucho maltrato hacia el gay, mucho maltrato hacia el transexual, mucho maltrato hacia muchas personas. Entonces, ¿cuál es la palabra mágica para amarrar a todos ellos y para decirles a todos ellos, hay un futuro brillante para ti? Es la palabra mágica que utilizó Obama y que de otra manera han utilizado muchos otros, y es la palabra cambio. Entonces, ¿qué es lo que quiere oír ese LGBT? ¿Qué es lo que quiere oír? Lo que quiere oír es, va a haber un cambio. Ese LGBT quizás no simpatiza de otros colectivos, por ejemplo, no simpatiza de los indígenas o no le interesan. Pero es que el arte, y ese arte viene del italiano Antonio Gramsci, el arte es que tú a cada uno le hablas y a todos les prometes. Y después de que a cada uno le hablas y a todos les prometes con una gran promesa como change, una vez que les hablas y a todos les prometes que va a haber un cambio, todos ellos van a buscar ese cambio a través de ti. Y eso significa que todos ellos van a votar. Y una vez que todos voten, tú llegas al poder. Y de eso se trata. Exactamente de eso se trata. Culturalmente, esa es la estrategia política. Culturalmente, esto se ha unificado. Pues la palabra viene del inglés, ¿no? Eso es como una especie de inglés irregular, ese woke. Es como una especie de inglés irregular, porque woke supuestamente significa algo así como awaken. Es como estar despierto. Entonces, esta ideología, la ideología woke, es la codificación de lo que estamos dicho, vendido fundamentalmente a los jóvenes y jóvenes adultos de Norteamérica hoy. De manera que lo que es excepción en este momento en Norteamérica, pero lo mismo sucede en Canadá y cada vez sucede más en nuestros países, lo que es raro, lo que es excepción en este momento, es encontrar un college que no esté marcado por esto. Eso es lo que es excepción en este momento. ¿Por qué? Porque hay una edad en la que uno mismo está cambiando. Esa edad se llama adolescencia y se llama juventud. Y si hay un lenguaje que todo joven quiere oír, sobre todo si ese joven siente que su vida es irrelevante, y sin propósito y está drifting around, está como un náufrago. Si la persona está así, perdida en el universo, y tú le dices, tú puedes ser parte de un cambio.
para que no mueran más osos polares. Tú puedes ser parte de un cambio. Para que no se extingan más especies. Tú puedes ser parte de un cambio. Para que se acaben las injusticias. Para que en el año 2030 tengamos un mundo nuevo. Siempre, desde Marx, siempre, la izquierda tiene una cosmovisión bíblica. O sea, la raíz judía de Marx está en su predicación. El marxismo es una especie de réplica atea de la Biblia. Es aprender a leer el pasado y es prometer un futuro. Entonces, ese futuro en marxismo se llama, por ejemplo, el paraíso comunista. Sí, por ahora sufrimos, es verdad, sufrimos. La pasamos mal. ¿Qué fue lo que hizo Fidel Castro? Fidel Castro fue básicamente un orador y una especie de profeta ateo. Fidel Castro, con sus discursos, algunos de los cuales alcanzaban 5 horas, 6 horas. Recuerdo la duración de los discursos de Fidel Castro para que nadie me critique a mí. Esos discursos de Fidel Castro de 5 y 6 horas en la Plaza de la Revolución, ¿para qué son? Para seguir el guión que dijo Gramsci. Tenemos que desprogramar el cerebro de la gente y reprogramarlo. Solo que hoy las cosas no se logran solamente a base de discursos en la Plaza de la Revolución. Se logran a base de celulares, redes sociales, campañas de publicidad, mensajes de celebrities. Oye, las celebridades son importantísimas. Los jóvenes que no le ponen oídos al papá, a la mamá, al cura, a la monja, a la consagrada, al misionero, al profesor, siguen fielmente lo que diga la celebrity. Las celebridades son fundamentales, o sea, los mecanismos han cambiado, pero la estrategia de Gramsci sigue viva en el movimiento woke. Y de lo que se trata finalmente es de unificar a todos los descontentos. De lo que se trata es de concentrar todo el descontento de todas las personas para decirles a todos ellos: tenemos un futuro brillante delante de nosotros. Mira, es el año 2022. ¿No quisieras ver un mundo mejor en el 2030? Estamos muy cerca, ¿nos ayudarás a construir ese mundo mejor? Y entonces, los que están en la edad del cambio, adolescencia y juventud, se apasionan por eso, porque además sienten que sus vidas son irrelevantes, son insignificantes. Entonces, es el deseo de ser parte de algo más grande. Lo que llaman el sense of belonging. El sentir que perteneces a algo, que eres parte de algo grande, algo que se está gestando. Y ese es el movimiento woke. Y de eso es de lo que se trata, básicamente. Desde el principio, el marxismo tiene aspiraciones globales, permanentes y dogmáticas desde el principio. Ellos no han jugado con trampa. Desde el principio han dicho lo que quieren: que todos los países aprendan a releer su historia desde la óptica del hegelianismo de izquierda, aunque ya nadie se acuerda de Hegel. Que todos los países aprendan a leer su historia desde el hegelianismo de izquierda y que todos los países se acostumbren a mirar su futuro únicamente desde ese gobierno mundial. Porque a lo que esto apunta es claramente un gobierno mundial. De lo que se trata es de eso. Y lo intentan de una manera y de otra. Vamos a terminar esta reflexión sobre el tema del marxismo, los neomarxismos, el movimiento woke y la izquierda, comentando que el camino tampoco es tan fácil para ellos. Es decir, cuando uno presenta todo esto, yo creo que alcanza a decir lo del Chapulín Colorado, ¿no? Ahora, ¿quién podrá defendernos? Cuando uno mira esto, uno dice, pero ¿y cómo vamos a defendernos de esto? Tampoco la tiene tan fácil. Yo quiero recordar, para terminar, 3 obstáculos intrínsecos de la izquierda. Porque luego en las propuestas pues vamos a hablar de
lo que desde fuera de la izquierda se puede hacer. Pero por ahora quiero comentar 3 obstáculos intrínsecos de la izquierda. El primer obstáculo intrínseco es que en contra del Evangelio de Jesucristo, la izquierda sirve no a 2 señores, sino a muchos señores. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres de los que promete que habrá change y todo va a cambiar y todo va a ser mejor, entonces les tienes que prometer muchas cosas a muchos grupos. Entonces le tienes que prometer, pues ya sabes, a los morenos o a los negros. La palabra siempre la digo con respeto, aquí no hay tanto problema, hay países donde esa palabra no se puede prácticamente pronunciar. Entonces tú tienes que prometerle cosas a los negros, a los indígenas, a los transexuales, a las mujeres, a los pobres, a los jóvenes, a todos les tienes que prometer mucho. Pero ¿qué va a suceder cuando los intereses de uno entren en colisión con los intereses de otro? Este es uno de los tropiezos intrínsecos de la izquierda. En otra de estas sesiones recordábamos el caso de la señora Rowling, la autora de Harry Potter. La autora, iba a decir Harry Potter, la señora Rowling dice: yo estoy a favor del respeto hacia todos y a favor de la defensa de la mujer. Y por eso no estoy de acuerdo con que se considere igualmente mujer a todo aquel que se autoperciba como mujer. Entonces la izquierda termina proponiendo tantas cosas que al fin hay colisión entre los intereses de ellos. Entonces, como dicen en inglés, you can promise, you cannot deliver. Tú puedes prometer, pero luego no cumples. Entonces ahí tienes un problema. Porque si tú les prometes a la sociedad, cada uno será del género que quiera, y luego les prometes a las mujeres, ustedes van a tener ambientes seguros, y luego resulta que una cantidad de hombres empiezan a declararse mujeres para entrar a los gimnasios con mujeres y a violar mujeres, entonces ya no le cumpliste a las mujeres. Creo que se entiende la idea. Entonces ahí tienes una dificultad intrínseca de la izquierda, que como tiene que prometer tanto a tantos grupos distintos, entran colisiones de interés. Un segundo problema que tiene la izquierda, un problema intrínseco de la izquierda, es que el propósito de la izquierda es llegar y perpetuarse en el poder. Pero como hemos visto en todos los casos, y todos son todos, cuando la izquierda llega al poder, empieza a cometer errores administrativos, errores económicos. Entonces, por citar ejemplos recientes, tienes al señor Xi Jinping, presidente de China, recientemente reelecto. En China se le considera el gobernante más exitoso desde el tiempo de Mao, teniendo en cuenta que Mao tuvo 3 grandes fracasos que costaron millones y millones de vidas. Algunos dicen que más de 20 millones de personas se deben directamente a los errores de Mao Zedong. Pero bueno, en la memoria oficial, porque la izquierda es muy hábil en eso de cambiar la historia, reescribir la historia, en la memoria oficial se supone que Mao Zedong es muy venerado en China. Bien, pues Xi Jinping se supone que después de Mao es el gran personaje. Entonces Xi Jinping dice: nosotros tenemos que acabar con el COVID, caiga quien caiga. Y yo creo que todos estamos viendo en las noticias lo que está pasando. Entonces tú tomas a una ciudad gigantesca como Shanghái, tomas a Shanghái, que además pues posiblemente es el polo industrial más potente en un país que es potencia, y le dices a todos los habitantes de Shanghái, que son millones y millones de personas, les dices: nadie puede salir de su casa. Bien, la gente se lo aguanta. Porque en China, si a algo te acostumbras en China es a obedecer. Eso sí, ten la seguridad. Si hay un lugar donde se vive el voto de obediencia, China. En otros lugares, ya no sé. Pero en China se obedece. Pero es que tú no puedes tener a la gente encerrada indefinidamente. ¿Cuándo empezaron a acabarse los encierros en China? Cuando la gente empezó a tirarse de los edificios. Nunca sabremos el número de suicidios, porque ya ustedes saben que el gobierno chino no difunde noticias, sobre todo las noticias que hablan en contra.
Cuando la gente empezó a gritar desde las ventanas y a tirarse y a matarse desde los edificios, y otros empezaron a salir a las calles, así me maten, yo salgo a las calles, entonces ahora cambió la política, entonces ahora se acabaron las restricciones. O sea que buenas noticias, si quieres ir a China, este es el momento para ir, pero te cuento que hay una nueva ola de COVID que parece que es un desastre. Entonces, como el gobierno comunista, como el gobierno de izquierda siempre es dogmático, porque acuérdate que desde Marx ellos consideran que tienen la verdad completa, la verdad real, la verdad absoluta, entonces funcionan esas políticas. Yo no he estado en China continental, sí he estado en Hong Kong y he estado en Taiwán. Las historias que uno oye son de llorar, pero así de llorar, de lo que sucede en China continental. Cosas que nunca saldrán a los medios de comunicación, porque si hay algo que existe en China, además de obediencia, es censura. Entonces, mira este caso, por ejemplo. Tenemos que controlar la población. ¿Cómo vamos a controlar la población? Un solo hijo por matrimonio. La política de un solo hijo produjo incontables muertes, muchas de ellas forzadas, incluyendo muertes de mujeres que trataban de esconder su embarazo para que no las obligaran a abortar. Porque como la política del Partido Comunista decía que era un embarazo por matrimonio, la mujer que quedaba embarazada por segunda vez y no abortaba voluntariamente era forzada a abortar, algunas de ellas o muchas de ellas murieron. Y sostuvieron su política, ¿hasta cuándo? Hasta que el desastre demográfico que tiene hoy China. Hay un comercio humano que saca mujeres de Camboya, de Vietnam, de Filipinas, saca mujeres para que puedan llegar a China porque China tiene un déficit terrible de mujeres. ¿Por qué tiene un déficit terrible de mujeres? Porque las parejas, si van a tener un solo hijo, prefieren tener un hijo varón. ¿Y dónde están, por cierto, las activistas feministas diciendo algo? Esas son mujeres. Y fueron asesinadas. Y no importan, sus vidas no importan. Ahora, hablando de esto de déficit demográfico, esto suena a la cosa más cruel y más tragicómica del mundo. Hay otro país que tiene otro déficit demográfico, Rusia. Rusia tiene un déficit demográfico de hombres, entonces el chiste cruel es que ahora tienes que juntar a Rusia con China. Porque Rusia tiene exceso de mujeres por todos los hombres que manda a la guerra. Es que los hombres que manda a la guerra no es solo Ucrania, es el problema de Chechenia. Son las guerras separatistas en distintas partes. Hay un déficit de varones bárbaro. Eso que aparece en internet, supongo que a ustedes no les sale, pero pues si uno es varón, a uno le sale mucha propaganda de mujeres rusas. Muchas de esas propagandas son relativamente decentes, no es pornografía, pero es propaganda de mujeres rusas. Y yo me pregunto, yo digo, o sea, es increíble esto, o sea, yo soy un colombiano que vive en Colombia y me llega propaganda de mujeres rusas. Les repito, no es nada vulgar, no es nada pornográfico, pero es tratando de lograr pareja. Los desastres demográficos son típicos del sistema comunista, pero los desastres económicos son más típicos. ¿Qué está haciendo el gobierno comunista? En la práctica es comunista, ellos se llaman Partido Socialista Obrero Español, los del PSOE en España, pero ¿qué están haciendo en la práctica? En este momento, están con una serie de medidas desesperadas porque la inflación no hay quien la pare, porque la producción no hay quien la mejore, porque las campañas de aborto y de anticoncepción están llevando a España a un desastre demográfico que no tiene nombre. En general, Europa está así. ¿Cuántos seres humanos necesita importar Alemania cada año? La cifra que yo conozco es 400,000. Tú piensa de tu propio país, una ciudad que tenga 400,000 personas. En tu propio país piensa. Ese es el número de personas que Alemania necesita año por año que se vinculen al mercado laboral para sostener el nivel de vida, el nivel de producción, para sostener las fábricas funcionando y sobre todo para sostener el sistema pensional. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos en los desastres económicos propios de la izquierda.
¿Y en qué terminan todos esos desastres económicos? Que después de tomar los micrófonos y decir, ya se trate de Chávez, Castro, Ortega, Jinping o el que sea, después de tomar los micrófonos para decir que el capitalismo acaba y mata, ¿en qué acaban todos esos discursos? Por la puerta de atrás, despacito y de noche, vuelve a entrar el capitalismo. Vuelve a entrar otra vez el capitalismo. ¿Qué es lo que está sucediendo a paso de tortuga en Cuba? ¿Qué es lo que está sucediendo a un paso un poquito más ágil en Venezuela? ¿Qué es lo que está sucediendo desde hace tiempo en China? En este momento el comunismo chino nadie lo entiende. Lo único que queda claro en China es que tú no debes pelear con el gobierno y que debes pagar tus impuestos y que si el gobierno te dice algo, tú entrégales lo que te pidan, como cuando te atracan. Entrégales lo que te pidan. Ese es el comunismo chino actualmente. Pero el comunismo chino en la práctica es una especie de capitalismo de Estado, lo llaman algunos. Entonces estamos en los males intrínsecos de la izquierda. Los males intrínsecos de la izquierda son, en primer lugar, que tiene que prometer demasiado a distintos grupos y los intereses entran en colisión. En segundo lugar, el segundo daño intrínseco de la izquierda es que es pésima para administrar. Es que es muy chistosa, España es muy chistosa. Lo que suele suceder en España es que cuando gobierna la derecha, que esa no es derecha, porque el Partido Popular está tan desfigurado, tan deformado en su ideario, que eso ya no tiene cara de nada. Es más bien como una especie de izquierda con una máscara. Es terrible, la situación de España es una cosa que a uno le parte el alma. Pero bueno, por lo menos en términos administrativos y económicos, el PP, el Partido Popular, funciona de otro modo. Entonces, la historia de España es que el PP sube la economía hasta un cierto nivel, el PSOE sube al poder, las cosas empiezan a andar mal, empiezan a andar mal, la gente finalmente dice, joder, tenemos que hacer algo. Y entonces vuelven a elegir al PP. Y el PP rescata de ese nivel y vuelve y sube hasta donde estaban, o quizás un poquitito más. Y vuelve la izquierda y entonces ahora vamos con los niños, vamos con los transexuales, vamos con lo que sea, con el colectivo que sea. Porque ya papá Gramsci lo dijo. Y vuelve y sube el PSOE y vuelve y decae. En esa se la pasa España. Entonces la incapacidad, la inhabilidad administrativa de la izquierda es bárbara. Tengo un amigo que trabaja en asuntos de metalurgia artesanal aquí en Colombia. Él vive en Bogotá. Metalurgia artesanal, ¿qué significa? Que este hombre tiene un taller grande con máquinas grandes para hacer asuntos de metal. Lo contratan de empresas grandes, pero es artesanal porque él no tiene una fábrica. Es prácticamente él y tal vez algún ayudante que tiene. Por eso lo llamamos metalurgia artesanal. Bueno, este hombre me decía, desde la noche en que salieron los resultados de la victoria de Petro, no me ha llegado ningún nuevo contrato. Es decir, la izquierda es perfecta para paralizar la economía, es perfecta, porque ya todo el mundo lo sabe. Que eso es políticamente incorrecto decirlo, y que espero que no me censuren este video, pues hay que esperarlo. Pero que eso es así, es así. Eso es así. Entonces la incapacidad administrativa de la izquierda hace que finalmente se caiga por su propio peso. Es uno de los factores que tuvo que ver en la caída de Evo Morales en Bolivia, a pesar de todas las trampas electorales, políticas, legales, jurídicas. Es bárbaro. Y básicamente la razón en Bolivia se llama el departamento de Santa Cruz. Es que resulta que el polo de desarrollo de Bolivia pues es Santa Cruz, que es el departamento geográficamente más amplio y es la avanzada en términos industriales. Ese es el segundo problema de la izquierda. El tercer problema de la izquierda es que su continua invasión a la privacidad termina por fatigar a la gente. Yo creo que un buen ejemplo es lo que sucedió con los baños transgénero de Barack Obama, ¿no? Ustedes saben que Obama estaba convencido de que siempre hay que dar un paso más. Porque claro, para mantenerte en la izquierda tienes que seguir prometiendo.
Entonces, ya tienes un colectivo de mujeres que votan por ti, pero ya hay mujeres que nunca van a votar por ti, así te llames Obama. Y así seas uno de los mejores oradores que ha tenido, dicen algunos, Estados Unidos en los últimos 150 años. Así tú seas el mejor orador, hay gente que ya no va a votar por ti. Entonces, por eso la izquierda está condenada a siempre buscar otros sectores de población y hacer otras promesas. Entonces, de lo último que se le ocurrió al señor Obama era que teníamos que acabar con la distinción de sexos, ellos llaman géneros, la distinción de géneros en los baños. Pero hay un momento en el que muchas mujeres se sienten invadidas en su privacidad y dicen, pues ese dicho español me encanta, pues va a ser que no. Pues va a ser que no, hasta ya no llego, es que no me gusta, es que ya es demasiado. En la invasión de la privacidad, hay un momento en el que la invasión de la privacidad se vuelve insoportable. Y la sociedad, independientemente de que la gente sea atea, creyente, de derecha o no de derecha, hay gente que la fatiga. Entonces, ¿cuáles son los 3 frenos intrínsecos de la izquierda? Y con esto terminamos esta reflexión. Los 3 frenos intrínsecos son que promete demasiado y se producen colisiones de intereses, que tiene pésima administración y que tiene que invadir demasiado la privacidad y la gente finalmente se fatiga. Por ejemplo, eso está pasando ahora mismo con la izquierda en Canadá y en Estados Unidos. Peor iba Canadá que Estados Unidos, según mi apreciación, con estos temas de género. ¿Por qué? Obviamente el movimiento woke pues, es el que va a impulsar todo lo que es ideología de género. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que te dicen, como ya está la legislación en muchos estados de Estados Unidos, si tu niño adolescente te dice que se siente niña y tú no estás de acuerdo, te quitan la patria potestad de tu niño. Esa es una invasión brutal de la privacidad. Y habrá padres de familia que permitan eso. Habrá padres de familia que permitan eso. Pero habrá otros que digan, no me aguanto más. Eso es invasión de la privacidad. Entonces la izquierda tiene sus propios frenos intrínsecos y por eso no avanza a la velocidad que quisiera avanzar. Tiene frenos intrínsecos. Pero además de esos frenos intrínsecos, hay una serie de propuestas que nosotros hemos de hacer, no para simplemente atacar a la izquierda, ese no es nuestro objetivo en la vida. Nuestro objetivo en la vida es que reine Cristo. Ese es nuestro objetivo. Y como nosotros queremos que reine Cristo, pues no creemos en ningún totalitarismo político, sea del color que sea. Pero de eso hablaremos en nuestra siguiente y última sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.